Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de física dirigido para los estudiantes de tercero de secundaria. Vamos a hablar de lo que es dinámica lineal. Entonces, en dinámica lineal, nosotros vamos a hablar de lo que es una simple fórmula: fuerza igual a masa por aceleración. Esta fórmula es bien interesante usarla porque, primero, esta es una fuerza resultante. La fuerza resultante también debe tener la misma dirección que la aceleración. Tanto la fuerza como la aceleración tienen que ser o bien verticales o bien horizontales. Las demás fuerzas no van a valer para nosotros, las demás fuerzas serán equilibrio. Vamos a verlo por problemas, por ahora esa es la única fórmula, la cantidad de problemas es interesante. Vayamos con el primer problema. Un bloque de 4 kilos, masa, ya tengo la masa, te piden la aceleración, seguro, fuerza es igual a masa por aceleración. La única fuerza que hay es F. Alguien me dirá astutamente, pero profesor, hay un peso y hay una normal. Efectivamente, pero esas dos se van a anular, porque la aceleración va a estar en esta dirección. ¿Y cómo yo sé que está en esta dirección? Porque el movimiento es en esta dirección, no se mueve verticalmente. Este cuerpo no está subiendo ni bajando. Si el cuerpo estuviese subiendo o bajando, ahí sí puedo decir de que estos no van a ser iguales. Pero en este caso no es así. En este caso tengo esta única fuerza, F. F es igual a masa por aceleración, ¿no? F. F es igual a la masa. Masa vale 4. La aceleración no la conozco. F vale 20, dato del problema. Dato del problema. Reemplazamos 4 por aceleración y efectivamente el 4 a dividir y la aceleración vale 5. ¿Listo? Vayamos al siguiente problema. Entonces, si yo tengo lo siguiente, ¿cuál es la fuerza resultante aquí? La vertical no me importa, hay un peso y una normal, efectivamente, pero se anula. Entonces, fuerza resultante, obviamente esto se está moviendo para este lado, la aceleración va para acá, porque la fuerza de 40 es mayor a la de 30. 40 menos 30 es la fuerza resultante. ¿Qué es la fuerza resultante? 40 menos 10, perdón, 40 menos 10. 40 menos 10. Esto es igual a masa, 3 por aceleración. ¿Viste qué sencillo es el problema? Obtuvimos la aceleración fácilmente, ¿no? La aceleración, 40 menos 10, 30, 3 a dividir, la aceleración vale 10. 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, eso es todo. Vayamos con el siguiente problema. De la misma forma, mira, aquí hay dos fuerzas. Ya te dicen que la aceleración es hacia la izquierda. Eso es muy importante. La aceleración, lo único que debemos hacer es de que este va a ser positivo. Yo sé que en estática normalmente es negativo, pero aquí no. Aquí es positivo aquella fuerza que esté a favor o apoyando la aceleración. Por ejemplo, esta fuerza está en la misma dirección que la aceleración, por eso tú eres positiva y tú eres negativa. Entonces ponemos 20 20 menos F, no F menos 20, si ponemos F menos 20, error, nos va a salir otro valor. Entonces, 20 menos F porque la aceleración va para acá. Eso es igual a masa por aceleración. La masa vale 3, dato del problema, y la aceleración vale 4, dato del problema. 3 por 4, 12. 20 menos F igual a 12, por lo tanto F vale 8. Aquí hay una pequeña confusión. F vale 8 newtons. Eso es todo. Listo. Ahora vayamos con este problema. Este problema es interesante porque hay una pequeña descomposición, miren. Esto de acá se descompone. Vamos a hacerlo aquí un pequeño paréntesis. Vamos a recordar un poquito de vectores. Miren, esto, si yo tengo este vector, puedo yo descomponer de una manera vertical o de una manera horizontal. Entonces, vamos a descomponerlo de esta forma. Ahí está. Esto es descomposición de vectores. Ahí está. Como esto vale 53, 50. Entonces,
Miren, esto de aquí es como si fuese parte de mi triángulo, ¿cierto? Entonces simplemente lo único que nosotros hacemos es de que el cateto opuesto a 53 es 40, porque eso es como si fuese 5K, 4K y 3K. Entonces, K obviamente vale 10, por lo tanto este de aquí va a ser 40 y este de aquí va a ser 30. Ahora, esto es lo interesante. Hemos descompuesto, entonces vamos a hacer ese trabajo acá, vamos a poner esa descomposición, porque ese se le llama una fuerza oblicua. No puedo trabajar con la fuerza oblicua. Trabajemos con esto. Acá es 40, aquí es 30. Listo. Aquí hay algo bien interesante. Hay una, dos, tres, peso, normal, todas estas fuerzas. Entonces, verticalmente están estas tres fuerzas. No, ya no me sirven, porque aquí hay equilibrio. Yo quiero saber la aceleración. Para la aceleración necesito trabajar con estas dos fuerzas. Como nosotros sabemos, es de que la aceleración va para acá. Muy bien, entonces veamos por acá. La 30, la fuerza resultante es 30, menos 6 es igual a masa por aceleración. Y la masa es 4 más 2, 6. Masa por aceleración. Es básicamente esto, ¿no? Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Eso es lo que estamos haciendo. Las fuerzas resultantes son de estas dos. Estas no, porque aquí hay equilibrio y se van a anular. Muy bien, 24. 6. Y pues obviamente A vale 4. Y listo, eso es todo. Sencillo. Muy bien. Vayamos al siguiente problema. En el siguiente problema, lo que nosotros vamos a tener es otra vez que analizar algo muy parecido. Me piden a mí calcular el módulo de la fuerza si esta acelera. Ahora, acá hay una tensión interna, efectivamente, una tensión interna, pero yo voy a analizar todo esto como un solo cuerpo grande de masa 5. Y listo. Con eso, fuerza resultante, ¿cuál es? La aceleración va para ese lado, este es positivo y ese es negativo. 60 menos F, listo. Es igual a la masa total de este sistema es 5, 2 más 3, 5, masa por aceleración. La aceleración, 8, dato del problema, 60, menos F es igual a, aquí hay 40, por lo tanto, F vale 20, 20 newtons, y eso es básicamente todo. Sencillo, ¿cierto? Solamente hay que tener mucho cuidado cuál es positivo y cuál es negativo. Porque, por ejemplo, equivoquémonos un rato. Si yo coloco esto al revés, F menos 60 igual a 40, F vale 100. Pero esto sería un error, ¿no? Esto sería un error porque el negativo es F, porque la aceleración va para ese lado. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado solamente con la dirección. Eso sí se puede uno confundir. Muy bien, vayamos con el siguiente problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos por acá? Este problema es un problema bastante clásico, así que bien atentos. ¿Qué tenemos acá? Miren, yo tengo un peso, sin lugar a dudas, peso 60 newtons, ¿cierto? Ese es el peso, 60 newtons. Ahora, ¿qué más hay en ese caso? Hay una tensión,
la tensión está en contra del movimiento. Pero en este caso, estas dos no son iguales. Uno podría pensar, profesor, la tensión vale 60. No, la tensión no vale 60 porque aquí no hay equilibrio, hay una aceleración. Ahora, por acá también hay una tensión T, que es la misma porque la polea transmite la misma tensión. Ahora analicemos algo bien interesante. Analicemos este sistema. Sistema 1, si quieres, y analicemos este sistema. Sistema 2. En 1, ¿qué tenemos? Segunda ley de Newton. Ah, acá hay un peso y una normal, pero se anulan, por eso ni siquiera la considero. ¿Cuál es la única fuerza en el sistema 1? La tensión. La única. ¿Cuánto es la masa? 4. La aceleración, A. Listo. No la conozco, pero bueno, va A. Yo sé que la aceleración va para abajo. ¿Por qué la aceleración va para abajo? Porque obviamente esto está cayendo. No, la aceleración no es la gravedad, ¿ah? La gravedad ya está aquí. Ahí acabó la gravedad. La gravedad ya está en los 60 newtons. Bueno, como esto va para abajo, en el segundo sistema, esto sí está interesante, porque en el segundo sistema, ¿quién es positivo? 60. Alguien podría pensar, profesor, pero T debe ser positivo porque va hacia arriba. No. 60 es positivo porque está en favor de la aceleración. Entonces 60, el T negativo menos T igual a la masa, 6, masa, 6, por la aceleración. Y listo. Yo quiero saber cuánto vale la aceleración. Con estas dos ecuaciones sumamos las ecuaciones. T menos T, 0, 60. 4 más 6, 10. 10A. Y listo. El 10 a dividir y A vale 6. La aceleración vale 6 metros por segundo al cuadrado. Y listo. Eso es básicamente todo en este problema. Es un problema muy clásico. Y bueno, lo importante es saber de que T no es igual a 60. Si quieres hallar T, solamente reemplazas acá. T va a ser 6, 4. Tenemos el bloque de masa M. Resbala sobre una superficie cilíndrica lisa en la parte más baja del módulo de la fuerza de la superficie ejerce el bloque es 70. Mira, ¿qué significa esto? La fuerza que la superficie ejerce el bloque 70, o sea, te están hablando de la normal. O sea, que hay una normal de 70. Eso es lo que te dicen. Y el módulo de la fuerza centrípeta es 50. Calcular la masa. Muy sencillo, ¿no? Porque tú sabes de que aquí hay un pesito. Peso. Que es masa por gravedad. mg. Ahora, si a ti te dicen la fuerza centrípeta es la que va hacia aquí. O sea, es una resultante en realidad, considerando el que va hacia el centro, que es este positivo y el otro negativo. O sea, 70 menos la masa por la gravedad, eso es igual a la fuerza centrípeta. Y te están dando que vale 50. Y acabó nuestro problema, ¿no? ¿Cuánto vale la masa? Esto tiene que ser 20. 70 menos 20 es 50. Entonces la masa es igual a 2. Porque 2 por 10 es 20. 2 kilogramos. Y acabó el problema. ¿Ok? No te olvides, por favor, la fuerza centrípeta es una fuerza resultante. No la puedo graficar acá, ¿no? No puedo decir, oye, fuerza centrípeta. No. La fuerza centrípeta es una resultante. Vamos por acá. Otra vez. Un cuerpo de 7 kilos se encuentra girando en un plano vertical y termina el módulo de la tensión en el punto más bajo. La tensión siempre es el centro. Tensión. El peso siempre hacia abajo. Masa 7 kilos, 70. Ahora, si la aceleración centrípeta en dicho punto es 5. Ah, ya. Yo que sé que la fuerza centrípeta es T menos 70. Esa es la fuerza centrípeta, ¿cierto? Porque positivo el que va hacia el centro, negativo el otro. Igual a masa, la masa vale 7, por la aceleración centrípeta, 5.
Listo, 7 por 5, 35, el 70 pasa a sumar, 35 más 70, 105 newtons. Eso es todo. Acabó el problema. Es que los problemas no son nada complicados. Yo te recomiendo mucho de que este problema lo intentes. Los problemas inténtalos un ratito tú solo, sin copiar, sin ver nada, y si te sale igual, enhorabuena. Esa es una buena manera de practicar. Vayamos por acá. La esfera escribe una trayectoria circunferencial sobre la superficie mostrada. Si la esfera es de 2 kilos, ¿a qué fácil? Mira, 2 kilos, pesito para abajo. ¿Cuánto es su peso? 20. 20. Es el único que va hacia abajo, por lo que veo, sí, nos suelta la normal. Y la fuerza, de determinar modo, la fuerza de reacción normal. La normal, como aquí está el piso, la normal va hacia afuera. Ahí está mi normal. Ahora, ¿cuál es la fuerza centrípeta? Simple. El que va hacia el centro, 20. El que va hacia el centro, 20. Menos el que no va hacia el centro, la normal. ¿Ok? Esa es mi fuerza centrípeta. ¿Y cuánto es igual a eso? Masa. La masa vale 2. Masa por la velocidad al cuadrado, 4. Velocidad al cuadrado, 4. Entre radio, que radio vale 2. Y listo. A ver, 4 al cuadrado, 16. 16 por 2, entre 2, otra vez 16. Entonces tengo la final de que vamos a tener en este caso 20 menos n igual a 16. Y por obvias razones, n vale 4, ¿no? La normal vale 4 newtons. Eso es todo. ¿Ok? Si te confunde que sea n, le puedes poner reacción normal, ¿no? Le puedes poner reacción normal, le puedes poner reacción normal. O R si quieres, como tú prefieres. Y esa es la respuesta. La normal vale 4 newtons. Vayamos por acá. Un bloque de masa 1 kilogramo está unido a una cuerda que se mueve con una rapidez constante en una trayectoria circular. Ya. En un plano vertical. Además, TA y TB son los modos de las tensiones de en la cuerda cuando el bloque se encuentra en los puntos A y B. Calcular la diferencia entre de TA menos TB. Muy bien. Para eso tenemos que calcular cada tensión. Me están dando varios datos. Veamos, primero en el caso de acá, ¿ya? En el caso de acá yo voy a tener, se supone que ese es un bloque de masa M está unido a una cuerda que se mueve con una rapidez constante en un trayectoria vertical. Esta es la cuerda, ¿no? Bueno, peso acá. La masa 1 kilo, peso 10 metros. Ahora, aquí va a haber en este caso, como este es mi piso, es como si fuese un pequeño piso por la cuerda, va a haber no, hay tensiones, ¿no? Esto es una cuerda. La cuerda es lo que lo une, no hay ningún piso. Entonces aquí va a haber la tensión en B. Tensión en B. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Pues simple. La que va hacia el centro, tensión en B, menos 10, esa es mi fuerza centrípeta. Esto aquí es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. O la masa por, tenemos la velocidad, se encuentra en los puntos constante a un plano vertical en las tensiones en las cuerdas, cuando el bloque se encuentra en los puntos A y B respectivamente, calcular. Bueno, vamos a poner la masa, 1, por la velocidad al cuadrado, entre radio. Radio vale. Además, cuando el bloque se encuentra en los puntos A y B, calcular la diferencia entre las tensiones. La rapidez es constante. Entonces esta velocidad es constante. Bueno, vayamos en el punto más alto. En el punto más alto yo voy a tener el peso para abajo. 10 para abajo. Y la tensión de A para abajo. O sea, las dos que van hacia el centro, la tensión en A, más la tensión en B, más el peso 10, es igual a la masa, que sigue siendo la misma, y la velocidad al cuadrado entre 1. Listo. ¿Qué más te piden? Mueve una rapidez, una trayectoria. Te piden a ti la resta de esos dos. Bueno, restemos. Se acabó el problema. Mira qué bonito el problema. Si restamos TA menos TB, tendremos por acá TA, TB, perdón, TB menos TA.
¿cierto? Cierra esto PB menos TA. Menos 10, menos 10, menos 20. Estos dos, como son iguales, 0. Entonces ya tengo que TA, TB, perdón, TB menos TA es igual a 20. Bueno, 20 newtons, ¿no? Eso es todo. Sencillo el problema, sí, bonito el problema. Porque no podía hallar, yo no puedo hallar ni la tensión en A, ni la tensión en B, ni las velocidades con los datos que nos dan, pero sí puedo hallar la respuesta. Bien, veamos por acá. Me dicen a mí en este problema, cuando un móvil pasa en el punto más alto del puente circular de 125 metros de radio, la normal es el 50 de su peso, calcular la rapidez del móvil en dicho instante. ¿Qué cosa es todo esto? Miren, vamos a analizar un poquito más, con más cuidado aquí. Vamos a darnos un poquito más espacio. Miren, primero, yo sé de que este es el punto más alto del puente circular. Esto va a tener su peso hacia abajo siempre, obviamente. Ese peso va a ser mg, no sé cuánto vale la masa, mg. A mí me dicen de que en ese punto más alto la normal es el 50% de su peso. O sea, para aquí arriba va, ¿cuánto es el 50% de mg? Mg medio. La mitad básicamente, ¿no? 50% sabemos que es la mitad. La normal es eso. Ahora, ¿qué más me dicen? Calcular la rapidez del móvil en el dicho instante, calcular la velocidad del móvil en ese instante. Bueno, primero la fuerza centrípeta. Hacia el centro mg, hacia afuera mg medios. Restamos. Mg menos mg medios. Esa es mi fuerza centrípeta. Y todo esto, como sabemos por fórmula, masa por la velocidad al cuadrado entre radio y a radio 125. ¿Ok? Ahora operamos un poquito. ¿Qué tenemos por acá? Mg menos mg medios, ¿cierto? Fracciones, mg medios. Es igual a masa por b cuadrado entre 125. Masa con masa se va. Chau, chau. La gravedad vale 10. 10 entre 2, 5. El 125 multiplicar. 125 por 5, 625, ¿no? Eso me va a dar igual a b cuadrado. Y bueno, como ya te habrás dado cuenta, la raíz cuadrada de 625 es 25. Entonces la velocidad es 25. Entonces, velocidad al cuadrado es igual a 625, sacando la raíz cuadrada, la velocidad vale 25 metros por segundo. En este otro problema, vamos a tener, vamos a darnos un poquito más de espacio. ¿Qué tenemos por acá? Me dicen, en el instante mostrado la tensión de la cuerda es 40. Allá, tensión para abajo, siempre es el centro de la tensión, 40. ¿Qué más? Esfera de 2.5, entonces el peso, 2.5 por 10, 25. ¿Qué te piden? Calcular el modo de la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la suma de los dos, 25 más 40, 65. Bueno, no necesité nada de espacio, ¿no? Muy sencillo, pero fuerza centrípeta, la suma de los dos que van hacia el centro. 25 más 40, entonces 65 newtons. Vamos entonces con el siguiente problema. ¿Qué tenemos por acá? Me piden a mí calcular el módulo de la cuerda, de la tensión de la cuerda, de si tenemos una esfera de 1 kilogramo, realiza un movimiento circular y te dan la velocidad, ¿no? Creo que es sencillo porque lo primero es que yo tengo la tensión. Tensión siempre hacia el centro, tensión. Ya está. Segundo, su peso siempre hacia abajo. Peso de alguna masa de 1 kilo, 10 newtons. Entonces, yo tengo de que T más 10 es la fuerza centrípeta. Son las que van hacia el centro. Si alguien va hacia afuera, negativa. Igual a masa 1 por la velocidad al cuadrado, 8 al cuadrado, entre radio, radio 2. ¿Listo? 8 al cuadrado, 64, 64 entre 2, 32. Entonces tenemos de que t más 10 es igual a 32, por lo tanto t vale
22 newtons. Y ya acabó el problema. Listo. Vayamos con el siguiente. Una esfera de masa m se resbala sobre una superficie más baja de módulo de la fuerza, si en la superficie más baja, o sea aquí, esta es la superficie más baja, vamos a otro color, no lo quiero. Aquí, este es aquí. ¿Qué diagrama de cuerpo libre? Rápidamente vamos a tener en este caso de que hay peso hacia abajo, ¿cierto? El peso siempre va hacia abajo, eso sin duda, peso hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto vale el peso si la masa, si en la parte más bajo la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque y el módulo de la fuerza centrípeta es 15, determinar la masa, no sé cuánto vale, mg. Me pide a mí de que en la superficie le ejerce el bloque una fuerza de 50, o sea, eso es la normal. 50. ¿Cuál es la fuerza centrípeta? El que va hacia el centro, 50, menos la otra fuerza, menos mg. Todo esto va a ser igual a la fuerza centrípeta que vale 15. 15. Bueno, mg vale entonces, por lo tanto, 35, ¿cierto? Pero como la gravedad vale 10, el 10 va a dividir 35 entre 10, 3,5 kilogramos. Sencillo, ¿cierto? Esto, obviamente, esto tiene que ser 35, ¿no? Porque 50 menos 35, 15. La gravedad vale 10, siempre vale 10. A dividir 35 entre 10, 3,5. Listo. Vamos al siguiente problema. Me dicen a mí en este caso, la esferita mostrada, acá hay una esfera mostrada, de 6 kilogramos, se suelta desde la posición mostrada y cuando pasa por el punto más bajo, mira qué interesante el problema, porque no te dan la gráfica, no te dan la gráfica inicial, entonces nosotros vamos a tener que suponer un poquito de suposición. La física tiene la gran ventaja de que, mira, nosotros vamos a analizar lo siguiente. Esto de aquí está básicamente haciendo este movimiento. Esto está aquí, ¿no? Y va a caer. Va a caer y va a ser un movimiento pendular. Entonces, yo básicamente voy a tener el punto más bajo es cuando está por aquí. Por aquí. Ese es su punto más bajo. Después de que me he hecho toda una semicircunferencia. Ahora, en el punto más bajo, yo que voy a tener el peso, sin lugar a dudas el peso que va hacia abajo siempre, masa por la gravedad 60 newtons. La masa vale 6, para abajo 60. ¿Qué más? Como es una cuerda, voy a tener la tensión de la cuerda. No hay normal porque no hay piso. Ahora, ¿cuánto es la fuerza centrípeta? Tensión. Ahí me dan la tensión a 180. Esto vale 180 en el punto más bajo. O sea, 180 menos 60 es mi fuerza centrípeta. ¿Ok? Y esto es igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Masa, 6. Velocidad al cuadrado, no la conozco. Radio, 5. Operamos un poquito, ¿no? Operando un poquito, 180 menos 60, 120. Ya está. 6. B cuadrado entre 5. Bueno, sexta, 20. El 5 multiplicar 100. 100 es igual a b cuadrado. Y creo que ya te has dado cuenta de que b vale 10, ¿no? La raíz cuadrada de 100, 10. 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, eso es todo. Vayamos con el último problema. Tenemos, mira, me dice un móvil se desplaza con una rapidez constante. La rapidez es constante de 8. Tal como se muestra en la figura. Calcular el modo de la aceleración en el punto más alto. ¿Cómo calculamos el modo de la aceleración en el punto más alto? Pues bueno, vamos a graficar qué cosa ocurre aquí. En este punto, yo voy a tener el peso y la normal, pero si tú te das cuenta, este peso no lo conozco, ¿cierto? Como él se desplaza con una rapidez de... Pero yo sé de que la fuerza centrípeta, independientemente de lo que sea, es masa por la aceleración centrípeta. Y también es masa por velocidad cuadrada en radio. O sea, básicamente la aceleración es esto. No tengo que analizar peso, no tengo que analizar nada. Velocidad, 8. 8 al cuadrado.
Radio, aquí si no es muy clara la gráfica, parece que 4 es todo. Por eso radio es 2. 8 al cuadrado 64. 64 entre 2, 32. Acabo de firmar. ¿Ok? 32, bueno, aceleración sabemos que es 100 metros sobre segundos al cuadrado. Listo, porque radio obviamente es 2 para arriba, 2 para abajo, radio vale 2. Nada más, así de simple. Chicos, espero les haya gustado lo que se diría. Nos vemos en